Doctor. Hola, Doc, Daniel López Rossetti. Hola, Doc. Hola María, Rolo, Tato, Tommy, ¿cómo andan? Bien, Hola, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Te estaba escuchando, María, lo de sí. los anticuerpos. Es cierto lo que decís. Sí. Vos sabés que a vos puede ser que con el tiempo bajen un poquito los anticuerpos, que uno mide en un laboratorio común, laboratorio bioquímico común, pero esos anticuerpos los fabrican unas células que cualquiera que pueda ver en un análisis de sangre común va a ver que en la parte de glóbulos blancos dice linfocitos. Y linfocitos hay de dos tipos, los B y los T. Sí. Y los B son los que fabrican anticuerpos. Ajá. Pero sucede que aunque uno vaya teniendo menos linfocitos B durante el tiempo, esos linfocitos tienen memoria. Y si se vuelven a encontrar con el coronavirus, en muy pocas horas tienen linfocitos hijos, por decirlo así, Claro. y empiezan a producir muy rápidamente, en pocas horas, gran cantidad de anticuerpos. Es exacto lo que decías. Claro, yo lo dije porque vos me lo habías dicho, Doc. Ah, bueno, yo te agarré justo Se copian entre ustedes. ¿Cómo es esto? No, chicos. A ver, uno no puede andar inventando esas cosas. Cuando yo tuve mi análisis, se lo mandé al Doc López Mirá. Rossetti y él me explicó todo esto. Por eso lo reproduje. Qué grande, Doc. Sí, bueno, es una tranquilidad porque decíamos que Pfizer anunció que su inmunidad o la inmunidad de su vacuna dura por lo menos 6 meses. Entonces contaba esto, de que yo ya hace más de 6 meses que me vacuné porque la segunda dosis me la di el 25 de septiembre del año Claro. pasado. Y en el último análisis que me hice la semana pasada todavía tengo muchos anticuerpos. Tengo menos que al principio, Mirá. pero todavía tengo muchos. Dentro de un año o dos vamos a saber cuáles son las mejores vacunas, para qué personas, para qué patologías, para qué edades. Acordate cuando arrancó la de Oxford, parecía que picaba en punta, Sí. después derrapó, después se enderezó, hoy tiene una ventaja entre otras y es que puede estar bastante separada la primera dosis de la segunda. Exacto. Y así vamos a ir aprendiendo de las distintas vacunas. Por ejemplo, las de virus inactivado en general no generan memoria por mucho tiempo, Ajá. pero pareciera ser que hoy todas las fichas están puestas en las vacunas de ARN, Claro. de la cual se hizo el ensayo en Pfizer, en el cual interveniste vos, el de Moderna de Estados Unidos, y en este momento en Argentina se está haciendo una de Bayer, que también es de ARN mensajero, y está en fase 3. Perfecto. Bueno, Doc, pero te llevo al tema con el que quería charlar, o del que quería charlar hoy con vos, que es a partir de una noticia de una paciente recuperada de COVID con síntomas leves, entre ellos la pérdida del olfato y el gusto, que es como que tal vez no es el más común de los síntomas del COVID, pero sí es un síntoma inequívoco de que uno tiene COVID. Si perdiste el olfato y el gusto, seguro tenés COVID, ¿no es cierto? No necesariamente. En ¿no? realidad las pérdidas de olfato, que se llaman anosmia, es no tener olfato, hiposmia es tener menos olfato, y parosmia, que es tener un olfato diferente. En lugar de oler vinagre estás oliendo otra cosa, olés nafta y te parece otra cosa, eso se llama parosmia. Claro. En realidad cualquier virosis de vías aéreas superiores, incluso la sinusitis, producen pérdida de olfato. Lo que sí es cierto es que dentro del cortejo sintomático del COVID, la pérdida de olfato es muy significativa en el COVID. Claro. Pero no es específico del coronavirus. Ajá. Pero sí tiene una cosita que es interesante, que en su momento lo habíamos dicho, es que puede quedar como secuela. Exactamente. Es decir, toda la gente, Y a claro, eso iba. Eso. Es decir, puede ser, incluso alguna vez dijimos que se podía dar de alta epidemiológica a un paciente que había tenido COVID, pero que en los últimos, o que tuvo sintomatología leve, y que en los últimos 48 horas decíamos, bueno, pero este paciente no tuvo en los últimos 2 o 3 días ningún síntoma, ni fiebre, ni nada, pero sigue con falta de olfato. ¿Le podemos dar el alta? ¿No contagia? Y la respuesta es sí. Nos había quedado que eso puede quedar como cicatriz, como secuela, que algunas veces dura mucho tiempo y obviamente altera no solamente el olfato, que es un sentido muy importante, sino también el gusto, porque el gusto, para que sea completo, interviene también el olfato para darle gusto a las comidas. Las cosas del gusto, o sea, no solamente es la lengua, las papilas gustativas,
sino el olfato, no sé si me explico. Sí, tal cual, y aparte debe ser algo bastante desagradable vivir sin gusto y sin olfato, ¿no? Sí, depende de la magnitud, pero cuando estén con, esto lo domina Fabricio, pero cuando estén con Fabricio y lleve alguna cepa, algún vino, hagan la pruebita, guiado por él, de tomar una copita de vino, de las que él invita a catar, tomen la copita de vino y cuando estén por tomar, tienen el vino con una mano, con la otra mano se tapan la nariz, los dos agujeritos de la nariz, y van a ver que el vino no tiene gusto. Ah, si no tenés olfato, ¿no tenés gusto? Básicamente, si vos ahora tomás una copita, si tuvieses chocolate en la mesa, o cacao, es más, este ensayo se hace normalmente para aprender a catar vinos. Si vos tenés en la mesa ahora, por ejemplo, cacao o canela, y vos le decís a Tato, que lo tenés ahí enfrente, sí. Tato, cerrá los ojos, tapate la nariz, sacá la lengua, y le pones un poquitito de canela, o de chocolate, o de cacao, y le preguntás, ¿qué es? Te va a decir, no sé, y te va a describir el sentido del tacto de lo que tiene en la lengua y en el paladar. Y ahí le decís, bueno, ahora destapate la nariz, y en ese momento va a decir chocolate, o va a decir canela. Qué bárbaro, ahora vamos a hacer la prueba. Pero hacer la pruebita ahora, Tato, vas a ver que es muy notable. De hecho, uno porque no toma conciencia, pero siempre que estás resfriado no tenés olfato. Sí, con un simple resfrío no disfrutás la comida como normalmente, con un simple resfrío. Ahora, con COVID, ¿por qué saca el olfato el COVID, el coronavirus? ¿Por qué? Porque es un virus que sabemos claramente que le gusta ir al pulmón. Claro. De hecho, por ahí entra y produce la enfermedad grave. Pero también va a otras partes. Cuando hablamos del corazón y COVID, es porque va al músculo cardíaco. Cuando hablamos del sistema digestivo y COVID, es porque va al intestino. Cuando hablamos de cefalea, de dolor de cabeza, es porque está llegando y está trabajando sobre las células nerviosas. Y en el caso del olfato, lo que daña es el bulbo olfatorio. Tommy, estás ahí en la compu vos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pone bulbo olfatorio. Y el que quiera ponerlo en casa, en Google, ponen bulbo olfatorio. Y va a ver un cerebro con dos cositas que es y va a decir bulbo olfatorio, y es el único de los nervios craneales, porque el cráneo del cerebro salen varios nervios, pero el único que sale por una parte independiente es el olfatorio. ¿Por qué? Porque es el nervio más antiguo de nuestra especie, porque era esencial para la supervivencia. Ajá. Y tan antiguo es, María, que ya desde la neuroanatomía nace de un lugar totalmente distinto. Si lo pusiste ahí, Tommy, bulbo olfatorio, vas a ver que se ve el cerebro y en una cosa larga a ambos lados del cerebro que se llama bulbo olfatorio. Y ese bulbo y parte de la corteza cerebral, que es el encargado de detectar los olores, se lesiona muchas veces por el coronavirus, produciendo las alteraciones del olfato. Qué bárbaro. Entonces quiere decir que si dura mucho tiempo, que no sabemos cuánto puede llegar a ser, porque el coronavirus es nuevo y hay gente que ha tenido y no ha recuperado todavía el olfato, pero ¿podría ser como que quede un daño cerebral permanente? Hasta ahora, como todo es nuevo, pero hasta ahora sé de gente que no ha recuperado totalmente el olfato. Sin embargo, viste que hoy se sabe que hay algo, y le hemos hablado varias veces, que se llama neuroplasticidad. Sí. Neuroplasticidad es que las neuronas, a lo mejor unas neuronas dejaron de funcionar bien, pero las de al lado funcionan bien. Entonces, si alguien tiene un accidente cerebrovascular, las neuronas que lesionaron el movimiento de determinados músculos, a lo mejor no funcionan más. Claro. Pero vos haces rehabilitación post-accidente cerebrovascular, es decir, neurorehabilitación, y otras neuronas que estaban al lado empiezan a pegarse entre sí y a trabajar. Ajá. Lo mismo pasa con el olfato. Cuando las personas no recuperan el olfato, el especialista, el otorrinolaringólogo que trabaja en olfato, hace neurorehabilitación olfatoria. ¿Y qué es? Usar distintos olores para que la persona se vaya reeducando. Ajá. Incluso le da ejercicios. Mire, huela en su casa, siempre, por ejemplo, en tal semana le va a decir vinagre, o vinagre en un horario y no sé, gas en el otro, o
o nafta o lavandina o perfume. ¿Por qué? Porque para volver a reeducar el sentido del olfato, haciendo que las neuronas que no hayan sido dañadas por el coronavirus se conecten entre sí, se reeduquen y aprendan a oler del mismo modo que alguna vez aprendimos a hablar. Qué bárbaro, ¿no? Sí, es interesantísimo. Muchas cosas se van a aprender acorde pase el tiempo. Y la otra vez, ¿te acordás cuando hablábamos, María, de la niebla mental? Sí. Ese estado mental de disminución de capacidad cognitiva, de disminución de concentración, como que alguien está en babia. En general no se lo relacionaba con el COVID. Como ahora ya es medio popular, mucha gente dice, vos sabés que yo tuve COVID hace un mes y estoy medio tonto, me siento medio sonso, me siento que no estoy como antes, no me concentro igual, me olvido las cosas. Bueno, esa es una lesión secuelar que hasta donde sabemos, esa se recupera. En el caso del olfato, hasta donde se recuperan la inmensa mayoría, pero por una cuestión de evolución hay gente que no lo recuperó, como hay gente que nace con pérdida de olfato, o hay gente que no tiene olfato adecuado, o gente que se le altera el olfato por otras enfermedades neurológicas, desde Parkinson, tumores, otras infecciones virales. Es decir, se puede lesionar el olfato del mismo modo que cualquier función cerebral. Qué impresionante. Bueno, Doc, muchísimas gracias por tu tiempo y que pases una feliz Navidad y nos reencontramos en la semana que viene. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua, Doc! Navidad. No lo escuchaste lo suficiente al Cardenal Poli. Claro, sos una ansiosa, María. Perdón. Sos una ansiosa, María. Perdón, Feliz perdón, Navidad. monseñor. ¿Cómo era Rolo? El Club de los Ansiosos, ¿cómo era ese? Claro. El Club de los Ansiosos, que festejamos la fiesta anual cada 6 meses y el primer plato es flan. Chau, Doc. Feliz Pascua. Chao, Doc. Feliz Pascua, entonces, chao, La un casa beso. está en orden.